Es una etapa adorable de la vida del ser humano. Eres imaginativo, todo te parece sorprendente, eres noble, no te da pena absolutamente nada. En fin, eres casi perfecto. El problema sobreviene cuando el adulto, con toda tu soberbia, te corrige en cosas que tú piensas o pensabas que eran completamente normales para estandarizar límites, los cuales te van quitando sabor tan dulce que tiene la vida. Y de esto se trata esta historia. Se trata de una niña que dentro de toda su inocencia escondía un secreto algo tenebroso y que claro, los adultos con toda su soberbia, la cual nos caracteriza, no hacemos caso. Se trata de una niña que se llama Cassandra. Cassandra tiene 6 años. Era una niña muy tímida. Preferiría la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no les resultó para nada difícil cambiarse de casa en Guanajuato e irse a vivir al Distrito Federal, otrora Ciudad de México, debido a un importante trabajo que le habían ofrecido a su papá. Sus padres estaban preocupados, pero el cambio sabían que con el tiempo acabaría disfrutando. Cassandra disfrutaba de su nuevo hogar, una increíble casona, la cual contaba con un jardín, un columpio, una resbaladilla y la cereza del pastel de todo niño, una pequeña casita del árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Siendo hija única y tener tanto espacio para jugar, la volvió más callada y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y ahí pasar horas y horas hablando sola con una pequeña amiguita imaginaria a la cual bautizó Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues saben que a esa edad es muy común que los niños tengan amigos imaginarios. Yo por mi parte nunca tuve. Sin embargo, los hijos de mi hermana han tenido 2 o 3 amigos imaginarios. Volviendo a la historia, cuando pasaron las vacaciones y Cassandra entraría al primer año de escuela, todo volvería a la normalidad cuando tenga amiguitos reales, decía el papá. Los días pasaban, sin embargo el comportamiento de la niña cada ocasión era más extraño, puesto que no hablaba con sus padres y en cualquier descuido de estos aprovechaba para ir a jugar a la casita del árbol. Los padres podrían escuchar hablar durante horas con su amiguita Ana. Lo que más les preocupaba era que cada vez que la niña dormía, ésta se ponía a hablar y tenía una interlocución con su amiga imaginaria, para terminar después en un grito despavorido y en una pesadilla. En una ocasión, el papá llegó de trabajar y fue a darle un beso de buenas noches a su pequeña hija. Cuando estaba entrando a la pequeña habitación, escuchó frases de la niña que decían: tengo frío, no puedo ver, ayúdame. Eso lo desconcertó bastante, así que la despertó, puesto que pensó que estaba teniendo una pesadilla. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En una ocasión, la mamá de Cassandra escuchó unos pasos y asustada despertó a su marido para prevenirlo, que era muy posible que alguien estuviese dentro de la casa. El marido, armado con una pequeña pistola de calibre 22, salió al encuentro del intruso. Sin embargo, su sorpresa fue mayúscula cuando se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. Estaba sonámbula y cuando su padre se acercó, la llamó Cassandra. Se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía en el pasillo. Sin embargo, esto no acaba ahí. Cada vez el sonambulismo de Cassandra era más peculiar, puesto que se alejaba más y más de su cuarto. Afortunadamente, al momento de entrar al jardín de la casa, los padres, quienes tenían un ventanal a la entrada bastante pesado,
Escuchaban cómo éste poco a poco se iba abriendo. Platicando los padres de la pequeña una noche, decidieron llevarla con el doctor a una clínica de sueño para que pudieran monitorear los hábitos de sueño de la pequeña y así tratar su sonambulismo. Sin embargo, tras pasar 2 noches, no se detectó algo extraño. Inclusive en ambas ocasiones Cassandra durmió a pierna tendida, muy plácidamente y toda la noche. La última esperanza de la pareja era estar en contacto con un psicólogo, el cual solamente confirmó lo que esta pareja ya sabía, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana. Era de su misma edad, y para mala suerte de los papás, el psicólogo le restó importancia a este hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla más con niños de su edad para que Cassandra fuera poco a poco olvidando a Ana y así concentrándose en sus amistades reales. Los padres, preocupados, siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo. Pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuese a platicar a la casita del árbol con su amiga Ana, puesto que el psicólogo les había comentado que no debían de prohibírselo de golpe y que poco a poco ella estaría desechando esta idea. Todo esto transcurría dentro de la casa del árbol. Sin embargo, no hizo más que empeorar su sonambulismo. Parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día, ésta se lo cobrara por las noches. Sus sueños parecían cada vez más vívidos, y en un par de ocasiones el papá la encontró en el jardín, y la niña cada vez más agotada con el cansancio acumulado. Era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche, a eso de las 3:30 de la mañana, el padre escuchó como alguien bajaba las escaleras. No se asustó, puesto que sabía que era otro episodio de sonambulismo de Cassandra. Sin embargo, cuando vio a la pequeña y estaba en el jardín, un terrible frío le recorrió la espalda. Esta ocasión, cuando le habló a Cassandra, la niña lo ignoró, increíblemente, y solamente le dedicó una mirada. Desde el medio del jardín, sus ojos estaban tan distantes. Era como si fuese otra persona. Asustado, caminó rápido hacia ella mientras Cassandra avanzaba en dirección a la casa del árbol. Cuando estaba a pocos metros de llegar a las escaleras, la niña se agachó, mientras susurraba algo que su papá no podía entender. Cassandra entonces comenzó con las manos a excavar en un lugar, como si fuese un perro. Su papá, cuando llegó, le escuchó decir: "Tengo que salir de aquí, hace mucho frío". Su papá, que no entendía qué pasaba, la abrazó y sintió la pielecita de ella totalmente congelada, como si no respondiera, y luchaba por seguir cavando con sus dedos. Estos estaban ensangrentados por arañar la tierra y haberse golpeado con las piedras que había en el suelo. Ya se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El papá no sabía qué hacer mientras que la niña pataleaba y le pedía que la soltara y que la dejara continuar. De repente, el padre tuvo una idea. Dejó de llamarla por su nombre y le dijo: "Ana". Acto seguido, la niña se giró y dejó de luchar con el papá mientras se le quedó viendo. El padre le preguntó: "Ana, ¿eres tú?". La niña lo miró fijamente con los ojos que imploraban ayuda. Un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos, y esta vez Cassandra en su propio cuerpo. De lo asustada que estaba, empezó a voltear a ver en todas direcciones, como intentando comprender qué es lo que estaba pasando y por qué lo dolían las manos. Su padre la cargó y la llevó dentro de la casa, donde su mamá estaba limpiando ya sus heridas. El daño no era tanto, pero las cortadas que le habían a la pequeña, cuando estaban curándola con agua oxigenada y alcohol, hacían que la Sara
unos tremendos gritos. El padre, más que desesperado y con una angustia que nos provoca el tener que hacer algo que no queremos, tomó una pala y acto seguido prendió las luces del jardín, así como se llevó una linterna. Su mujer, al ver que estaba haciendo algo raro, trató de detenerlo, pero él dijo: quédate con Cassandra, tengo que hacer esto. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había acabado, volvió a sentir ese terrible escalofrío. Sin embargo, no era momento de tener miedo. Empezaba a incluir el motivo por el cual su hija en las noches no podía descansar, y esto le traía vuelto loco. Al llegar aproximadamente a una profundidad de 30 centímetros, pudo ver algo que llamó su atención, y es que era una pequeña manita huesuda cubierta de tierra. Era tan pero tan pequeña que se podía igualar a las manitas de su pobre hija. Al verla, sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entró a la casa y le pidió a su mujer que no salieran al jardín bajo ninguna circunstancia mientras él realizaba una llamada. En menos de 20 minutos llegó la policía y estos a su vez le hablaron a una ambulancia forense. Levantaron el cadáver de una niña de 6 años. Las investigaciones posteriores y unos análisis de ADN demostraban que se trataba de una niña de nombre Ana Jiménez, la cual había desaparecido hacía más de 7 años en el Estado de México. La niña mostraba signos de violencia. El anterior dueño de la casa la enterró en su jardín. Sabía que nadie investigaría, puesto que él se hacía pasar por una persona muy recta y decente. Para desgracia de todos los involucrados, este hombre, el dueño de la casa original, ya había muerto, puesto que quien vendió la casa a sus nuevos dueños fueron sus herederos. Así que ahora ese mal nacido ya está juzgado por Dios. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Pareciera que desvelarse su asesinato por fin la puso a descansar. Sin embargo, Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Dicen que los niños tienen un don especial para ver los entes del más allá. Muchas personas identifican los amigos imaginarios que muchos niños tienen a determinada edad con la presencia de espíritus. ¿Será verdad? ¿Pueden los niños ver fantasmas? Por si las dudas, la próxima vez que tu sobrino, hermanito o hijo hable solo y tengas un frío que te recorre por toda la espalda, ponte a temblar y a rezar, porque un fantasma podría estar muy cerca de ti o tu familia. Si el video te gustó, por favor apóyame con tu like, comparte este video, suscríbete. Te ha hablado el mago y te deseo una interesante semana.